Hola, yo soy Rosalía Ortiz Valdés de la Universidad de las Culturas y hoy vamos a hablar de la deserción escolar. Primero, ¿qué es la deserción escolar? Bueno, la deserción escolar es el abandono del progreso educativo. Puede ser por múltiples razones, puede ser de manera temporal o definitiva. Este fenómeno puede darse tanto en la educación primaria, secundaria o terciaria. Durante muchos años, esta situación fue desestimada y normalizada en México. Se ignoraba el impacto que tendría en los sectores económico, cultural y hasta de salud. Tipos de deserción escolar. Existen 5 formas de deserción escolar, que son la deserción precoz, cuando el estudiante ha sido aceptado en un programa escolar y no acude nunca al centro educativo ni completa sus clases. La deserción temprana, cuando el estudiante abandona el programa de estudios durante los 4 primeros semestres. La deserción tardía, cuando el estudiante abandona el programa de estudios del quinto semestre en adelante. La deserción total, cuando el estudiante abandona por completo un plan educativo y no regresa a él nunca. La deserción parcial, cuando el estudiante se da una baja temporal de una duración determinada y luego retoma sus estudios. Factores que intervienen en la deserción escolar. Las causas de abandono escolar pueden variar de acuerdo a las circunstancias históricas, culturales o políticas. No tiene una causa sencilla ni única, sino que se debe a diversos factores, tanto condicionantes como determinantes. Por ejemplo, los factores socioeconómicos, generados por bajos ingresos familiares o falta de apoyo familiar. Los factores personales, comprenden aspectos motivacionales y emocionales, readaptación e insatisfacción de expectativas. Los factores psicológicos. Hace referencia a las herramientas que tiene el individuo para enfrentarse y adaptarse a las situaciones que le presentan en el área educativa, como dificultades para el aprendizaje o autismo. Historia académica personal. Desempeño en las asignaturas como el tiempo dedicado a las actividades, pérdida del semestre, pérdida de asignaturas, insatisfacción con la planeación del programa académico, lo cual hace que no se sienta tranquilo, conforme y seguro con lo que realiza. Factores institucionales, que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la institución le ofrece al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios, la falta de beca o ausencia de cupo. Los factores pedagógicos, la repetición y el retraso escolar, el bajo nivel de aprendizaje, la falta de motivación e interés, discriminación de compañeros o problemas de conducta. Factores familiares, la desintegración familiar, la composición familiar numerosa, problemas de salud, discapacidad o muerte, embarazo precoz del adolescente, vivir en el seno de una familia disfuncional, violenta, desarticulada, en la que tengan presencia el maltrato, la drogadicción o la muerte. Los bajos ingresos económicos de las familias juegan un papel importante en la deserción, ya que al no disponer de recursos para cubrir costos, ya sea de útiles escolares o de transporte y alimentación. En los varones, el primer motivo de deserción es el índole económica, trabajo o búsqueda de trabajo. El segundo tiene que ver con problemas de conducta y rendimiento. La tercera razón, todavía más alarmante, es la falta de interés por conseguir estudios secundarios. Y por último, las dificultades económicas. En cuanto a las mujeres desertoras, el tema de la maternidad o del embarazo es muy gravitante. También se detecta la dificultad económica y el tema de la ayuda en la casa. Al igual que con los hombres, se percibe un desinterés en seguir con los estudios secundarios. Factores sociales. Problemas con la justicia por verse involucrado con pandillaje o actividad delictiva al fin de solucionar sus problemas familiares o necesidades personales, el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias adictivas. Efectos de la deserción escolar. Las consecuencias de la deserción no son solo hacia ellos, sino también involucra a la sociedad a la que pertenecen, ya que ganan menos y contribuyen con menos impuestos para la economía, tienen mayores costos de salud, incrementan la justicia criminal, viven en gran medida de la beneficencia o asistencia pública, tienen menos probabilidad de votar o involucrarse en actividades cívicas. Al abandonar la educación formal, el alumno pierde también la oportunidad de aprovechar lo que el sistema ofrece como proceso de socialización temprano, de educación en valores cívicos, morales, democráticos, que luego el individuo pondrá en práctica durante la adultez, a la hora de vincularse con los demás. Antes y después de la pandemia, las cifras de la deserción escolar en México aumentan a medida que avanza la edad entre los estudiantes. De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI, entre los 6 y los 11 años, el 98% de los infantes asisten a la escuela, pero al aumentar la edad, al rango de 12 a 17 años, la tasa de deserción aumenta también.
En 2015, 2.2 millones de adolescentes desertaron la escuela, 16.2%. Las razones principales para dicha deserción son el desinterés en el estudio, la falta de aptitud o recursos para el ingreso, 48.3%, y la pobreza, 14.2%. El impacto de la pandemia por COVID-19 en diversos ámbitos ha sido desastroso. En el campo de la educación, el panorama no es el más alentador. Debido a las recomendaciones de distanciamiento social, las instituciones educativas cerraron sus puertas dejando a millones de niños a la deriva. Desde marzo del 2020, el sistema educativo público y privado en México se enfrenta al desafío sin precedentes, implementando clases a distancia. Algunos de los niños pudieron retomar sus clases en modalidad a distancia, ya sea vía internet o por televisión, y quienes no tenían acceso a las herramientas tecnológicas para hacerlo o no contaban siquiera con energía eléctrica, sobre todo en zonas rurales, dejaron de estudiar. Según INEGI, 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas de COVID-19. De esos 5.2 millones, 3 millones pertenecen a educación básica y de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa de COVID-19 y 1.6 por falta de recursos económicos. Además, de esos 5.2 millones que tampoco terminaron el ciclo escolar 2019-2020, 3.6 millones no se inscribieron al ciclo siguiente porque tenían que trabajar. Se estima que el 26.6% de la población de 3 a 29 años no se inscribió al ciclo 2021. El 25.3% dejó los estudios porque los padres se quedaron sin empleo, en tanto que el 21.9% no continuó estudiando porque carecía de computadora, tablet, celular o conexión a internet. También está el 19.3% que abandonó la escuela porque ésta cerró definitivamente. El 4.4% porque los papás no podían hacerse cargo del alumno, entre otras razones. Antes de la pandemia, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en México no iban a la escuela y unos 600,000 estaban en riesgo de abandonarla. Las consecuencias de dejar la escuela impactan a las personas durante el resto de su vida, ya que les impiden desarrollarse plenamente, limitan sus oportunidades laborales y dificultan que ejerzan plenamente sus otros derechos. Los niños que abandonaron la escuela por causa de la pandemia pueden encontrarse en diversas situaciones, entre ellas la migración, que se encuentren en situación de calle. También puede suceder que los padres los envíen a trabajar para que contribuyan al ingreso familiar. Así, se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de salud y nutrición. En las zonas rurales o semirurales, los habitantes no cuentan con luz y agua, lo que hace más difícil aún el poder acceder a la educación. Un niño que no tiene posibilidades de continuar sus estudios incrementa su vulnerabilidad en materia de desarrollo humano, de estigmatización y discriminación social. En el siglo XXI, un menor que no concluye la primaria o la secundaria tiene muy pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Igualmente, se encuentra expuesto a muchos riesgos de abuso, maltrato, explotación y violencia. Se considera urgente y necesario que el Estado mexicano asuma una política, el apoyo intersectorial, que todos los sectores que tienen que ver con la alimentación, nutrición, salud y educación trabajen conjuntamente con las poblaciones marginadas y más vulnerables, puesto que los niños requieren de todas esas condiciones que les permitan cubrir sus necesidades básicas, a fin de contribuir a su crecimiento y desarrollo en todos los aspectos, puesto que el impacto de COVID-19 ha generado una reducción en los ingresos y altos niveles de inseguridad económica en las familias. ¿Cómo evitar la deserción escolar? La lucha contra la deserción escolar implica una lucha conjunta contra todos los factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción o la criminalidad. De modo que no es una tarea sencilla, pero algunos pasos que podemos seguir son los siguientes. Fomentar buenos ambientes educativos, en los que el alumnado posea reales oportunidades de crecimiento y aprendizaje, recursos materiales, instalaciones dignas, profesores preparados para la enseñanza, un ambiente libre de bullying y otras socializaciones nocivas. Ofrecer oportunidades de reinserción. Puede tratarse de planes de estudio tardío o nocturno, enseñanza para adultos, planes de fomento educativo, ofertas de beca o ayudas para el estudio. Invertir en la educación pública es muy complicado, especialmente en países en vías de desarrollo, que una persona estudie si no tiene que comer.
Para ello, el Estado puede invertir parte de su presupuesto en educación pública de calidad, que ofrezca oportunidades gratuitas a quienes no las tienen. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras personas hicieron.